Es que al menos en lo que se refiere a la Comisión de Comunicaciones y Transportes fue enviado desde el mes de junio la minuta de referencia, y lo que ahora mismo se pondrá a la discusión, al debate y a la aprobación o no de estas comisiones unidas es una minuta, es un dictamen que viene prácticamente en los términos en los que fue enviada por la Cámara de los Diputados. Es el comentario que quería hacer. Okay. Yo pedí la palabra, si nadie más la pide, pondrá a consideración, si está suficientemente discutido, la propuesta de la senadora Torres Peinberg para poder seguir con el trámite. Yo adelanto, primero que voy a votar, igual que el senador Robledo, en contra del dictamen, y también que votaré a favor de la moción de la senadora Torres Peinberg, pero por consideraciones diferentes. Porque creo que sí, reglamentariamente, y a mí me pasó en la Comisión de Estudios Legislativos primera con la reforma constitucional de la Ciudad de México. Aquí están el senador Chico y el senador Robledo, que son secretarios en esa comisión y que me hicieron lo mismo. ¿A qué voy? Entonces creo que sí es reglamentario y hay antecedente. Pero, ¿por qué sí voy a apoyar la propuesta de la senadora Torres Peinberg? Porque efectivamente creo que este tema, estamos ante dos extremos, y los dos extremos son malos. Por una parte tenemos los lineamientos del IFETEL en un extremo, y por otra parte tenemos esta minuta en el otro extremo, y creo que en el punto medio donde está la solución. Yo por eso me negaba a convocar y buscaba introducir ciertas modificaciones que cuando entremos al fondo de la discusión del dictamen me permitiré referir, y que creo que por eso es procedente la propuesta de la senadora Torres Peinberg. Gracias. Bueno, Silvia, y luego ya pongo consideración, está suficientemente discutido. Silvia, por favor. Bueno, buenos días a todos. Yo quiero apoyar la propuesta de la senadora Marcela Torres Peinberg, y yo tenía aquí 4 puntos, el por qué asistí y voy a votar en contra de este dictamen. 1, porque ya lo dijo la señora, porque fui notificada formalmente a esta reunión, estando celebrando en contra de las formalidades establecidas en el reglamento del Senado. A las 9:30 de la noche me notificaron. Porque es un contrasentido que el propio Senado haya presentado una controversia constitucional y no espere a que la Suprema Corte resuelva el fondo de la cuestión. Estamos adelantándonos, ¿por qué? Porque todavía no resuelve la Corte. 3, porque no es posible que no den tiempo a que se revise el contenido del proyecto del dictamen y lo quieran sacar tras fac. Y 4, porque lo poquito que he leído me preocupa que debilita el IFT y es contrario a la defensa y promoción de los derechos de las audiencias que tanto se defendió con la reforma constitucional en el artículo 6. Esos son mis 4 puntos, y por eso también apoyo la promoción de la senadora Marcela. Gracias. Está suficientemente discutido. Pondré a votación la moción de la senadora Torres Peinberg. Quienes estén por suspender esta sesión para tener más tiempo para el estudio y análisis de este dictamen con minuta, favor de manifestarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿En contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No hay, pues no se aprueba la moción suspensiva. En ese sentido, pasaremos al desahogo del orden del día. El primer punto es registro de asistencia. Hay quórum en las 3 comisiones. En la comisión de comunicaciones, ¿cuántos integrantes sabemos? ¿Cuánto? 7. Los 15. Ok, 15 de 15. En el caso de la comisión de radio, televisión y cinematografía. Por allá, pásenme la lista de asistencia. Pues aquí están. Aquí están. La comisión de RTC tiene 11 asistentes de 13.
hay quórum. ¿Y la Comisión de Estudios Legislativos? Completa, señor presidente, de 4 integrantes, el 100%. Ok. Perdón, me corrigen el número. Hay 14 de 15 integrantes. Uno de los que propuso esto no vino, que es el senador Blázquez. Ok. Del PT. Sí. Tercer punto, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Creo que en la suspensión se discutió, entonces pondría de forma directa la aprobación del orden del día. Quienes estén por aprobarlo, siendo el punto único la lectura y discusión en su caso de la aprobación del dictamen de la minuta que nos atiende, que es la de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Quienes estén por aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo. En contra, evidente mayoría por aprobar el orden del día. Para tocar el cuarto punto, que es la lectura, discusión y en su caso aprobación del siguiente dictamen de minuta, como se mencionó, fueron los secretarios quienes plantearon esta convocatoria y el proyecto de allanamiento. No sé si el senador Flores o el senador, al revés, senador Flores o senador Pozos quieran explicarla en primer momento. ¿Sí, Flores? Muchas gracias, presidente. Antes de entrar a los detalles, evidentemente, como lo dije hace un momento, el proyecto de dictamen lo que propone es allanarnos a lo que aprobó la Cámara de Diputados, y yo diría que incluso no lo diría que sería lo conveniente, pero creo que los razonamientos que hizo la Cámara de Diputados son razonamientos válidos, son razonamientos que hay que tomar en cuenta, que de hecho se reproducen en el dictamen, y a esos razonamientos yo le agregaría un razonamiento adicional reciente aprobado o que está vertido en una sentencia del Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral, que al estudiar una impugnación contra unos lineamientos del Instituto Nacional Electoral en materia justamente o que incluían esta cuestión que ha sido debatida, que es la obligación que se imponía en la ley, o que hoy está vigente, de que los informadores tienen que distinguir entre opinión y noticia. Al analizar esta cuestión, el Tribunal Electoral resolvió que ante la disyuntiva de proteger la libertad de expresión y promover este tipo de regulaciones, no tiene ninguna duda que lo conveniente y lo que procede es proteger la libertad de expresión. Por lo tanto, resolvió que estos lineamientos del Instituto Nacional Electoral, que obligaban a los medios de comunicación a distinguir entre información y opinión, fueron desechados o fueron resueltos, digamos, por el Instituto, por el Tribunal, por la Sala Superior del Tribunal Electoral, para que sean desechados esos lineamientos o esa parte de los lineamientos. Esa parte está contenida en el dictamen, está adicionada al dictamen y complementa, creo, de manera importante los razonamientos de la Cámara de Diputados, que básicamente lo que buscan es establecer con claridad, por un lado, eliminar esta obligación que causó mucha confusión, causó mucho debate, causó un debate importante en la Cámara de Diputados, por esta complejidad que introducía en la operación de sobre todo de los programas noticiosos, por el hecho de tener que obligar a los comunicadores a tener en cada momento que distinguir en qué momento estaban dando una noticia y en qué momento estaban dando una opinión. Esto, lo que propuso la Cámara de Diputados es que sea eliminado. Asimismo, que de hecho todo esto viene explicado en la página 3 y 4 de su dictamen. También se ajusta una disposición que preveía que el Instituto Federal de Telecomunicaciones podía ordenar la suspensión de programas de televisión o radio, y aquí lo que se hace una precisión para que esta suspensión precautoria solo pueda ocurrir
cuando se violen normas previstas en la ley, sin que esta facultad se aplique a programas noticiosos, porque justamente el problema de esta ambigüedad que traía esta disposición es que podía dar lugar a que una autoridad se atribuyera la facultad, que en este caso es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de incluso suspender programas de noticias, lo cual evidentemente pues, nos lleva al otro extremo de violar la libertad de expresión. Por eso se hace una precisión en lo que es lo que hizo la Cámara de Diputados, se hace una precisión en la forma en la que pueden ser sancionadas las violaciones, digamos, a las disposiciones en materia de defensa de las audiencias, de los derechos de las audiencias, particularmente porque el instituto, dada una facultad que la Corte le dio, se dio la tarea de no solo tomar en cuenta las disposiciones que había establecido el Poder Legislativo en la ley, sino también de crear nuevas obligaciones que no estaban en la ley. Y para esas nuevas obligaciones, el instituto, en lugar de recurrir o vincularlas con las sanciones, digamos, iniciales, las vinculó con las sanciones más severas. Entonces, porque esa es la forma en la que estaba construido el andamiaje de las sanciones. Entonces, al instituto, debo reconocerlo, no es que haya obrado de mala fe, sino que al crear ellos esas nuevas disposiciones u obligaciones, no les quedaba de otra más que vincular el incumplimiento de estas con las sanciones más severas. Entonces, lo que se está haciendo es corrigiendo eso para evitar que el instituto se vea obligado a que cuando crea obligaciones nuevas tenga que vincularlas con las sanciones más severas. Creo que es la parte fundamental del dictamen. Como ya se dijo, simplemente nos estamos allanando a lo que aprobó la colegisladora en beneficio, yo no tengo ninguna duda, de los derechos de las audiencias y sobre todo de la libertad de expresión en nuestro país. Le cedemos la palabra primero a los presidentes de las comisiones, primero al senador Robledo. Muchas gracias, senador Gracia. El bloque PT Morena y sus integrantes aquí presentes, el senador Benjamín Robles Montoya, el senador Rabindranath Salazar y el senador Fidel de Médicis, hemos presentado a las mesas directivas de las comisiones un voto particular en contra del dictamen, mismo que me permitiré dar a conocer. Con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión publicada el 11 de junio del año 2013 en el Diario Oficial de la Federación, se reconocieron los derechos de las audiencias y se incorporaron al catálogo de derechos fundamentales que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar. En ese tenor, el 14 de julio del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. En dicho ordenamiento se establecieron las medidas para garantizar dichos derechos, mandatando a su vez al Instituto Federal de las Telecomunicaciones la expedición de lineamientos generales que regularan de manera específica la protección de los derechos de las audiencias. Fue tema recurrente en nuestra comisión e incluso en el Pleno la tardanza y la demora, incluso venciendo plazos en la que cometió el propio instituto. Los lineamientos fueron finalmente publicados el 21 de diciembre del 2016 en el Diario Oficial de la Federación. A partir de ese momento comenzó la publicación de opiniones periodísticas y de analistas encontradas respecto a los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias que había publicado el IFT. Producto de este proceso, tenemos hoy ante nosotros un proyecto de minuta que hoy discutimos y que fue aprobado de manera dividida en la Cámara de Diputados. Si bien se puede coincidir en que los lineamientos expedidos por el IFT excedían en sus facultades regulatorias, el presente proyecto es regresivo en términos de derechos humanos, ya que atenta no solo contra el modelo de comunicación y cultura colectiva, sino incluso contra el desarrollo de la democracia. En ese sentido, consideramos que la minuta en comento atenta contra el texto y el espíritu de la reforma constitucional del 2013 en materia de telecomunicaciones y radiodifusión a través de los siguientes puntos.
Uno, que la minuta atenta contra la obligación de que el servicio público en radio y televisión se preste en condiciones de competencia, calidad, brindando los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad, la veracidad de la información, la objetividad de los datos y el fomento de los valores de la identidad nacional. Además, según el proyecto, se bastaría que los concesionarios garantizaran la calidad técnica del servicio informativo y no tendrían que cumplir con el mandato de contribuir a la satisfacción de los fines educativos y culturales establecidos en el artículo 3º de la Constitución. En ese orden de ideas, las audiencias reducen sus garantías comunicativas, las cuales son reformadas con un enfoque de meros consumidores en los términos tradicionales y no como ciudadanos con derechos a la información y al acceso a la cultura. Asimismo, pretende minar la independencia y las capacidades regulatorias del IFT para normar, promover, supervisar y sancionar la prestación de los servicios de radiodifusión, la competencia, la calidad y evitar la concentración. Nos parece que la minuta tiene una intención por disminuir las facultades del IFT en materia de vigilancia y sancionamiento de estos mismos lineamientos generales de defensa de las audiencias. En la minuta también se le resta competencia al órgano regulador para multar a los concesionarios en el escenario de rebase de topes de máximos de transmisión de publicidad. Además, se sustituye una atribución de la tutela del IFT por una autorregulación de los radiodifusores, lo cual quita la facultad de sancionar y se le otorga nuevamente a la Secretaría de Gobernación. En ese sentido, nos parece que la minuta aprobada por los diputados busca regresarle discrecionalidad al Ejecutivo Federal en la potestad de reglamentar en esta materia y con ello volver a la implementación de un modelo de comunicación en el que no existían contrapesos, en un régimen que priorizó la política de la opacidad, el engaño, la manipulación y la ausencia de profesionalismo, que generó desigualdad, poca competitividad y discrecionalidad, que marginó a la ciudadanía en su carácter colectivo de audiencia. La minuta pretende sustentarse en la libertad de expresión, argumentando censura por parte de los lineamientos expedidos por el IFT. Sin embargo, esta minuta también de alguna manera está atentando contra los derechos al derecho a la información, ya que va contra principios previamente establecidos. En ese sentido, consideramos que nos encontramos en una circunstancia que contrapone dos derechos humanos, el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, que es lo que se debe de hacer en estos casos cuando existe un conflicto de derechos. Ya lo mencionaba el senador Gracia, los lineamientos se excedían, la minuta se excede aún más. En ese sentido es que nuestro voto será en contra y lo haremos tanto aquí como en el Pleno del Senado cuando esto ocurra, invocando distintos ordenamientos, distintos tratados internacionales firmados por nuestra nación. Hay una interpretación sistemática del artículo 13.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos e incluso el propio 31 de agosto pasado la OCDE presentó un estudio de telecomunicaciones que también nos parecía que quedaba cortos respecto a lo que mandata o bueno, no mandata, a veces sí, pero por lo menos opina ese órgano internacional sobre lo que debe de ocurrir en materia de derechos de las audiencias y en la ampliación para radios comunitarias, sociales y educativas. Es por eso que los senadores que firmamos planteamos este voto particular para que se deseche el proyecto de dictamen y lo presentaremos en ese sentido en el Pleno cuando esto ocurra. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Les doy la palabra al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Saludo a mis compañeras y compañeros integrantes de estas tres comisiones unidas. Este es un proyecto de dictamen en el que se aprueban diversas reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que tienen que ver con una mejor regulación de derechos de las audiencias frente a los medios que son sujetos a esta norma, a esta regulación. El marco, esta minuta que se ha recibido y este dictamen que se está
sometiendo a discusión consiste, por una parte, en que se mantenga un marco de protección y equilibrio en el respeto a la libertad de expresión. Por otra parte, se precisa en esta ley el alcance de los derechos de audiencias en relación con aquella libertad y finalmente se establezcan límites claros a la actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En ese sentido, tiene como propósito centrar la actuación del Instituto en temas torales para el beneficio de las audiencias y desde luego de los consumidores. De esa manera se procura evitar que se distraiga en asuntos lejanos de su objetivo y que pueden ser motivo de polémica en cuanto a la libertad de expresión o de sanción al periodismo nacional, así como impedir un trato discriminatorio a productores de contenidos audiovisuales o radiofónicos nacionales. Por ello, coincidimos con la colegisladora en que el presente dictamen y propuesta de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión constituye una respuesta desde el Poder Legislativo Federal sobre un problema concreto que ya fue referido por el senador Flores, y es justo desde el seno de el Senado como parte integrante del Poder Legislativo Federal que este problema concreto y particular pueda generar una posible vulneración, como ya lo dije, y amenace a la libertad de expresión, que representa la interpretación y aplicación de los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, por lo que las propuestas de reforma tienen por objeto corregir o resolver dicha problemática. De igual forma, coincidimos con la opinión de la colegisladora en cuanto a la pertinencia de las modificaciones legislativas que se proponen, pues, en efecto, es evidente que existe un gran riesgo para la libertad de expresión e información, y permitir que se establezca un régimen de derechos de las audiencias que imponga restricciones arbitrarias, tales como distinguir información de opinión, que haya oportunidad y veracidad de la información, y ante cualquier incumplimiento se puede imponer sanciones a los medios de comunicación, sin olvidar que además la autoridad puede tener la posibilidad de ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones. En ese sentido, las comisiones dictaminadoras deberíamos analizar, discutir y establecer justamente este sentido a los que me he referido para proteger ambos derechos constitucionales, en concreto, la libertad de expresión y el derecho de las audiencias. Muchas gracias, señor presidente. Senadora Torres Peinberg, senadora Silvia, senador Hermosillo, senador de Médicis. A ver, voy a apuntar. A ver. Torres Peinberg. A ver, sí. A ver, voy a apuntar y si tienen un favor para Torres Peinberg en contra, ¿verdad? Lavalle. Por favor. Silvia. En contra. ¿Alguien más a favor? ¿A favor, Hermosillo? Contra, Hermosillo. Fidel. Contra. Yo contra. ¿A favor? Pozo a favor. La penúltima. ¿Está alguien más? Ok, bueno. Por al final, ¿no? Sí, intercalo. Flores. Ok, arrancamos. Senador Torres Peinberg en contra.
Bueno, compañeras y compañeros, yo pues quisiera simplemente dejar como testimonio, porque creo que está muy adelantado, ¿no? Pedí que nos dieran un poco más de tiempo. Es una reunión extraordinaria, sí. Sin embargo, el reglamento nuestro dice en el artículo 139 el tiempo requerido, que se dé el tiempo requerido para su estudio. Y en el artículo 186 dice, no importa si es reunión extraordinaria o ordinaria, lo que pide es que haya por lo menos 24 horas de estudio, porque pues si no lo que estaría planteando es que cualquier reunión extraordinaria es sin estudiar y sin leer. Entonces, violando, y adelanto que pediré ante el Pleno una moción para que se regrese a comisiones por lo irregular de la sesión, porque no cumple con los reglamentos, aunque lo hayan votado así. Segundo, hablando ya, eso es en cuanto a la forma, y me apena que lo hayan ustedes votado en contra de nuestro propio reglamento. Segundo, ya hablando del contenido, tengo muchas cosas que decir, muchas, y que me entristecen y me apenan. Tenemos un país envuelto en violencia, y para nadie es ajeno. Los propios medios de comunicación dan cuenta de ello todo el tiempo. Descabezados, narcotráfico. No, son las cosas más grotescas que un país pueda imaginar. Que un país pueda imaginar. Con quien sea, senador Hernández, con quien sea, también con Peña. Y han subido el número de asesinatos. Pero no hablemos de partidos, no se trata de partidos aquí, no se trata de partidos, senador. Se trata de la violencia con la que viven nuestros ciudadanos, nosotros, nuestros hijos y los hijos de las personas que nos están escuchando. Ante eso, hay poca defensa. Tenemos una institución familiar que es la encargada de transmitir los valores, que también se ha fragilizado, como en todos países, y que no puede transmitir estos valores y no puede proteger a los débiles de la sociedad. Pero también tenemos muy pocas organizaciones de la sociedad civil, que es lo que hacen otros países para sustituir las funciones de la familia. Entonces, mucho de la educación de nuestros ciudadanos se lleva a cabo precisamente en los medios masivos de comunicación. Esas audiencias de las que hablamos hoy tan fríamente son niñas y niños, jóvenes, que no tienen la formación de una familia y tampoco una asociación civil que los cuide. Y nuestra obligación de senadoras y senadores es velar por ellas y ellos, por lo menos el mío ese es. Y me apena que estemos aprobando un dictamen que no le movimos ni una coma, ninguno de los que estamos aquí somos capaces ni siquiera de tocar el dictamen, así tal cual lo estamos aprobando. Ni una coma le hemos movido, ni un poquito. Tenemos una urgencia terrible, no sé por qué motivo, o lo sospecho, pero no le pudimos mover nada. Fíjense lo que están haciendo y lo que estamos haciendo. Ese dictamen está pasando tal cual viene de diputados, aun cuando hay aquí el propio compañero de partido del senador Flores, su propio compañero de partido, a nombre del Senado, siendo presidente del Senado, le pidió a la Corte que diera una opinión. ¿Por qué no esperamos a ver qué dice la Corte? Entonces, lo que estamos aprobando es que ese defensor de audiencias que debe de haber en cada medio de comunicación, que defiende a esas niñas y niños y a esos jóvenes que ven la tele o el radio o cualquier medio sin ningún filtro, que ese sea determinado precisamente por el propio medio, que no le tenga que rendir cuentas al IFETEL, que es el único órgano autónomo que se ha plantado fuerte sobre intereses políticos y económicos de cualquier partido, senador Hernández, de cualquiera. Ese IFETEL sí se ha plantado y nosotros lo creamos, y el presidente Peña además está orgulloso de que creamos eso. Y estamos vulnerando su autonomía en este momento, porque ya ni siquiera el defensor de audiencias, que va a ser nombrado por todas las compañías privadas, tienen ni siquiera que checar con el IFETEL si defienden o no bien esas audiencias.
Me apena muchísimo que estemos colaborando a que estas audiencias que decimos fríamente, que son niñas, niños y jóvenes, no tengan ni siquiera la protección de senadores y senadoras que votan a favor de un ombudsman independiente. ¿Qué es eso? El defensor de audiencias que debe tener cada empresa y que debe estar regulado por lo menos por IFETEL. Por lo menos que haya reglamentos escritos de cómo debe de ser ese código de ética de cada uno de los medios de comunicación. También estamos negándonos a eso, ¿eh? Ya ni siquiera queda en ley qué mínimos tiene que tener un código de ética de un medio de comunicación. Ya de plano así de plano estamos entregando esto, más allá de la libertad de expresión, mucho más allá. Está una ley que ustedes aprobaron y que muchos de ustedes y muchas de ustedes pasaron a defender, que es la ley de niñas, niños y adolescentes. Y dijeron que era el bien superior a tutelar. ¿Dónde está quedando esa convicción de muchas y muchos de ustedes? Esas audiencias son niñas y niños y jóvenes, que no tienen el criterio para saber si una información que se presenta es cierta o no. Que al presentarse un producto milagro, con tal de ser aceptados por un grupo, pueden ir corriendo a comprarlo, siendo que puede ser riesgoso para su salud, porque no estamos cuidando el que se separe la opinión de una noticia. Entonces, si anuncian un producto milagro y es dañino para la salud de cualquiera de sus conocidos jóvenes y puede ir a comprarlo a la farmacia, lo va a hacer. Entonces, compañeras y compañeros, simplemente lo que les pido es que razonemos qué es lo que estamos haciendo con este México. Es cuanto, gracias. Okay. Senador Lavalle, a favor. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que este debate lo debemos de centrar pues en lo que dice la minuta y en los cambios que se hicieron a la ley. Y para poder centrarnos y poner el contexto de lo que estamos discutiendo, pues vamos a hacer un pequeño recuento de por qué llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí porque, bueno, en la reforma en telecomunicaciones nosotros estipulamos que el IFT emitiría estas famosas disposiciones que, coincidiendo con el senador Robledo, pues creo que todos tenemos claro que sí se excedieron. Y sí se excedieron, pues en parte por la forma en la cual estaba redactada la ley que originalmente aprobamos a la reforma en telecomunicaciones. Estas disposiciones que, insisto, todos coincidimos en que se exceden, pues sí llegan al grado de pues generar un conflicto entre los derechos de las audiencias y pues un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Y yo creo que ese es el problema y es el punto central que debemos de discutir y debatir. Yo coincido en parte con que pues lo que deberíamos de buscar en un escenario idóneo pues es ese punto de equilibrio para que no se contrapongan, por un lado, un derecho que es muy importante, pues que ya hicimos constitucional, que es el de las audiencias, pero con otro que no solamente es igual de importante, sino pues todavía mucho más antiguo, que es el de la libertad de expresión. Y bueno, y haciendo un recuento de todo esto, ante esas disposiciones que salen en diciembre de 2016, fue que se dan estas dos controversias constitucionales, una que presenta el Ejecutivo y otra que presenta, de hecho, aquí el propio Senado de la República. Entonces, digo, yo creo que argumentar pues, ¿cuál es la prisa? Pues bueno, esto ya tiene mucho tiempo. No solamente tiene mucho tiempo, esta minuta se discute en diputados, nosotros somos Cámara Revisora, o sea, no estamos comenzando este tema ahorita así de emergencia. O sea, este tema inicia en diputados. Hace muchos meses, de hecho, un diputado del PAN, Federico Dorin, es quien la somete a votación. Es aprobada desde el 27 de abril del 2017. Nosotros la recibimos acá y en las oficinas de todos la tenemos desde el 5 de junio. Y creo que es un tema que es muy urgente porque el mismo IFT ya pospuso 2 veces estos lineamientos en espera de una solución. O sea, ellos mismos nos están pidiendo una solución. Y esa solución yo creo que sí es urgente. ¿Por qué? Porque pues no podemos bajo ninguna circunstancia permitir ni dejar de darle la importancia que tiene a la libertad de expresión. Es por ello que pues yo pongo en claro y adelanto mi voto a favor de este dictamen, que me parece que si bien tiene áreas de mejora como todos,
y creo que todas las leyes pues finalmente pues podemos también con el mismo paso y las circunstancias que se van dando a lo largo del tiempo podemos ir mejorando. Ahorita esta minuta sí vuelve a generar ese equilibrio que debemos de buscar todos entre la libertad de expresión que hoy estaría viéndose comprometida si no aprobamos este dictamen y por supuesto lo que es igual de importante que son los derechos de las audiencias. Gracias. Gracias. Senadora Silvia. Gracias. Yo di ya mis 4 puntos, el por qué voy a votar en contra. Pero yo tengo una duda y quiero preguntar. ¿Quién de los 3 secretarios que nos convocaron a esta reunión hizo el dictamen? ¿O se juntaron los 3 secretarios que van a votar ahora a favor? Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Marcela. Y yo me pregunto, ¿verdaderamente estamos defendiendo a las audiencias? ¿Estamos pensando en los ciudadanos? ¿Estamos pensando en nuestras familias? No estamos pensando. No sé qué intereses hay aquí de por medio, que verdaderamente buscamos los intereses propios del partido y de personas que el bien de nuestra sociedad. Muchas gracias. Senador Hermosillo. En el tema de los tiempos, sí. El senador Lavalle dice que llegó hace meses aquí la minuta. ¿Y qué hicimos en estos meses? No cambiamos nada. Llega ahorita y con prisas lo queremos sacar. Bueno, qué estudiosos somos, ¿verdad? Llegó desde mayo y no hicimos nada, entonces estamos faltando a nuestro deber, ¿no? Porque todo lo dejaron igual, ¿eh? Entonces, cuidado. Por otro lado, dice el senador Romo, va a haber mejor regulación y mejor libertad de expresión. Eso dijo usted. Y Lavalle dice, pues no nos metamos a generalidades, vamos a ver la minuta y por eso voy a la minuta. En el texto antiguo no existía este párrafo. El código de ética será emitido libremente por cada concesionario. Fíjense, el código de ética, que es muy importante, estamos hablando de televisión, de radio. El código de ética será emitido libremente por cada concesionario y no está sujeto a convalidación o a revisión previa o posterior del instituto o de otra autoridad. Fíjense. Ni a criterios, directrices, lineamientos o cualquier regulación o acto similar del mismo instituto u otra autoridad. Entonces, aquí cada quien puede transmitir lo que quiere, ¿verdad? Digo, una de las cosas que ha pasado trágicamente con la televisión, y todos lo sabemos, es de que muchos de los programas, aparte de ser paja, son contrarios precisamente a los valores. Hay infinidad de programas que en vez de ayudar a que nuestro pueblo se capacite, que nuestro pueblo se eduque, lo único que hacemos es deseducarlo. Y ahora aquí les estamos dando una bandera de corzo para que el código de ética lo haga cada quien. Entonces ese código de ética pues va a estar muy sujeto a la opinión o la participación derecha o chueca de cualquiera de los concesionarios o definitivamente cargada al gobierno, porque pues, se pone el código de ética y por supuesto que eso no puede quedarse sin una situación de regulación. Y esto es nuevo, nomás por solo espacio, yo estoy en contra. No podemos dejar ese libertinaje, ¿verdad?, en un país como el nuestro, de parte de los concesionarios, que puedan hacer, se puede decir, lo que quieran. Gracias. Gracias, senador Hermosillo. Senador Flores. Yo voy a hablar obviamente a favor del dictamen y también a hacer algunos comentarios sobre algunos argumentos que se han hecho en
por algunos de mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, que creo que han incurrido en imprecisiones y que son las imprecisiones que si no aclaramos son las que luego permiten que se quede una falsa idea de lo que realmente se está aprobando, lo que se está discutiendo. Por ejemplo, se ha dicho, se han aventurado a decir que le estamos quitando facultades al instituto porque ahora no le vamos a permitir aprobar a los defensores de las audiencias. Lo que dice la ley en realidad hoy en día es que nosotros, el Congreso de la Unión, lo que hicimos en la ley fue poner requisitos que debían cumplir los defensores de las audiencias, y una vez de cada concesionario. Cumplidos esos requisitos, lo único que tenían que hacer las personas que fueran a desempeñar esa responsabilidad era registrarse ante el instituto. En ningún caso el legislador señaló que debía ser sometido a aprobación del instituto. El instituto, interpretando erróneamente facultades que evidentemente no tiene, en este caso específico, fue más allá de lo que dijo el legislador. El legislador solo dijo, si cumples estos requisitos, te registras ante el instituto y asunto resuelto. El instituto lo que dice es, no señor, además de los requisitos que tú pusiste, yo pongo requisitos adicionales y además tienes que venir ante mí para que yo te apruebe. Eso evidentemente va en contra de lo que estableció el legislador en el poder reformador de la Constitución en cuanto a las facultades del instituto, lo que ha interpretado la Corte, porque la Corte ha sido muy clara, el instituto sí tiene facultades amplias, pero solo tiene facultades respecto a lo que previó el legislador. En lo que no previó el legislador, perdón, de hecho aclaro porque creo que, y lo he dicho públicamente, que yo estoy en contra de esa interpretación de la Corte, pero lo que ha dicho la Corte al interpretar las facultades del instituto es, cuando el legislador no previó, ahí sí tiene facultades el instituto. En este caso en particular, el legislador sí previó y estableció disposiciones muy concretas. El instituto, yendo en contra de esas disposiciones muy concretas, imponen nuevas y además una actividad que no previó el legislador o que expresamente está excluida, porque el legislador lo que señala en la ley es te registras ante el instituto, no vas a pedir su aprobación. El instituto cambia eso y dice tienes que venir a que yo te apruebe. En ningún momento estamos violando la facultad del instituto, eso es falso, nada más lo quiero aclarar. Déjeme terminar, senadora, yo no le interrumpí cuando usted intervino. Usted señaló también, por ejemplo, que con lo que estamos aprobando dejamos en indefensión a las audiencias, porque puede llegar incluso el caso de que en un noticiero se anuncien productos milagro y que no pasa nada, que no hay quien sancione. Está completamente equivocada, lamento decírselo, porque eso está previsto en la legislación y hay una autoridad concreta que regula y supervisa eso, que es COFEPRIS. Ahora resulta que quieren que el Instituto Regulador del Sector Telecomunicaciones y la Radiodifusión también se meta a regular este tipo de disposiciones, que creo que sería un exceso de nuestra parte pretender que esta autoridad también regule eso. Entonces, no es verdad lo que usted dijo por lo que hace a que estamos violando la autonomía del instituto. La autonomía del instituto queda intocada, la Corte ya incluso, como lo dije, ha interpretado cuáles son las facultades que tiene el instituto, y en este caso en particular, yo lamento decirlo, pero el instituto tenía acotada muy claramente su facultad, porque así lo previó el legislador, y la autoridad en este caso estaba yendo más allá de lo que estableció el legislador en la ley. Es básicamente, y obviamente voy a votar a favor del dictamen. ¿Le acepta la pregunta? Simplemente comentario, ahora sí, comentario y pregunta. El comentario sería: todo lo que se presente dentro de una programación es contenido. Primero, si usted dice sí o no, cualquier cosa que presente un medio es contenido. Eso es lo que tiene que regular el IFT también, contenidos. Segundo, la Corte todavía, que yo sepa, no se ha pronunciado a este respecto. El propio,
no se ha pronunciado. No sé a qué se refiere usted, porque la Corte no se ha pronunciado a este respecto. Hay una petición muy clara por parte de su propio partido para que la Corte emita una opinión sobre esto. Entonces… Rápidamente le contesto. Primero le aclaro, no es una controversia promovida por el Partido Verde, es una controversia, y esto es luego las confusiones que tenemos en el Senado, quienes no entendemos o dividimos o sabemos diferenciar cuál es el papel de cada quien. El presidente sí es un presidente que era emanado de mi partido, pero él promovió la controversia a nombre del Senado de la República, porque además son facultades que él tiene, o tiene cualquier presidente del Senado. Segundo, en efecto, la Corte no se ha pronunciado sobre estas controversias, pero se ha pronunciado ya en sendos asuntos. Primero, en la controversia que promovió el propio Senado de la República en materia de portabilidad. Ahí hizo una interpretación de las facultades, hasta dónde llegan las facultades del Congreso y las facultades del Instituto. Ahí hizo una interpretación y una aclaración muy concreta de ello, y lo volvió a hacer recientemente cuando resolvió un amparo de América Móvil en contra de una disposición que habíamos puesto en la ley para regular a la gente preponderante, y que resolvió la Corte. Y al resolver, creo, y lo vuelvo a decir porque lo he dicho públicamente, la Corte, en mi opinión, cometió un exceso, porque no solo resolvió el amparo, sino además interpretó nuevamente y fue más allá de lo que ya había interpretado en el asunto de la portabilidad numérica. Entonces, es verdad que no se ha pronunciado en este caso en particular, pero tampoco es necesario que el Senado se espere a que se vuelva a pronunciar. Tenemos la facultad de legislar y tenemos la facultad de revisar lo que en su momento discutimos y aprobamos. Y creo que estamos en nuestro derecho de revisar y de ser necesario modificar la legislación. Senador de Médicis. Con su venia, compañero presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, evidentemente este asunto tienen prisa los que lo están impulsando por dos razones. Una, porque las televisoras como Televisa y TV Azteca y sus comunicadores quieren tener la lengua suelta en el proceso electoral del 2018 para hacer señalamientos que ellos le llaman su opinión personal, pero que tampoco lo señalan cuando están destrozando dignidades, cuando están perjudicando prestigios por solicitud concreta de quienes quieren seguir manteniendo el poder a costa de lo que sea. No pretendamos tapar el sol con un dedo. TV Azteca y Televisa ya le jalaron las orejas a la telebancada del Senado de la República para que pase tal cual lo que esta minuta señala. El espíritu del legislador es muy claro cuando hicimos esta ley, y es precisamente no poner mordazas, sino limitar a aquellas personas que se dedican a difamar con sus opiniones y a no respetar el espíritu de quien genera una noticia con la intención que sea. Entonces, en ese sentido, el hecho de que aquí le pusimos que era necesario hacer una distinción entre información de opinión, pues ese es el espíritu, porque si revisamos la ley en un asunto que no se trata aquí, el derecho de réplica, es engorroso, prácticamente imposible de sacarlo adelante. Y entonces el comunicador, si se aprueba esto, pues va a decir lo que se le pegue la gana, el otro no se va a poder defender, y entonces hay una violación clara, precisa, contundente de los derechos humanos
de quien no puede defenderse. Prácticamente, si se reforma esto, se le va a dejar en estado de indefensión. Por eso mi voto va a ser en contra. Coincido con el compañero Víctor Hermosillo en el sentido de que no puede ser el propio concesionario el que emita su código de ética. Tiene que ser rigurosamente revisado por la autoridad, que para eso la pusimos. Para eso la pusimos, no la pusimos para que sea pelele del gobierno. Por eso lo designamos como un instituto autónomo. Pero esa maña, que no se les quita, de querer controlar absolutamente todo. Soltemos las amarras democráticas y de transparencia de este país. Lo único que puede suceder es que tengamos una sociedad que se libere de un yugo que ya la tiene cansada y que la salida puede ser la ingobernabilidad de este país. Dirían en mi pueblo, están viendo el temblor y no se hincan. Y no se hincan, compañeros senadores, compañeras senadoras, los llamo a la reflexión profunda, seria, responsable. Si aprobamos esto, entonces Televisa y TV Azteca estarán brincando de gusto. Y todos esos pues que son paleros del gobierno, que el gobierno los subsidia, todos esos estarán brincando de gusto. Entonces, yo coincido. ¿Cuál es la prisa? El que puede orientar la discusión de manera adecuada es el órgano máximo jurisdiccional de este país. Esperemos a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé su opinión, que se convierte en inapelable, pues entonces, ¿para qué tenemos un árbitro? ¿Para qué tenemos un árbitro? ¿También para qué lo compremos? No. Este país existe la división de poderes precisamente, y cuando existen las controversias, ¿quién es el que tiene que definir? Es el árbitro. ¿Y quién es el árbitro? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces yo sí quiero decirles que sería un desacierto, primero, aprobar esto en las condiciones en que viene, porque es violatorio de los derechos fundamentales. Y segundo, que para eso se hizo la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay dudas, y cuando hay dudas, que decidan los que tienen que decidir. Y por último, ojalá y que no sigamos incurriendo en la práctica insana de querer dar albazos, porque el pueblo está cansado de que los senadores, los diputados federales, los locales, que todo el mundo legisle sobre las rodillas por las prisas y por los intereses de quienes ven amenazado su imperio a partir de seguir manipulando a nuestro pueblo. Por todas estas razones, reitero, mi voto será en contra. Gracias. Ok, el último orador inscrito es el senador Post, y luego concluiré yo como presidente. Muchas gracias. Como en la discusión de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y en la discusión y aprobación de las leyes secundarias, hoy nuevamente celebro que haya discusión intensa. Los argumentos que se han esgrimido acá son respetables. No los compartimos al 100%, porque en este caso yo les digo que votaré a favor del dictamen. Sin embargo, se advierte en cada una y en cada uno de sus argumentos, en cada una de sus intervenciones, interés porque esta reforma en materia de telecomunicaciones, y por cierto debo decir que uno de los debates más intensos y más complicados que libramos fue precisamente en materia de derecho a las audiencias.
Esto enriquece desde luego la vida constitucional, la vida legislativa del país. Aquí hay absoluta libertad para expresar lo que se dice. Y también hay absoluta seriedad para respetar a quien o con quien no concordamos. Lo que sí advierto aquí, y lo digo con absoluta convicción, hay interés porque este país salga adelante, especialmente en esta reforma que es la que nos ha dado mayor prestigio al Senado de la República, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Solo habría que darle un repaso al último informe presentado por la OCDE en materia de telecomunicaciones y las recomendaciones que hace al respecto. El tema más controversial, desde luego, de esta minuta y lo que aquí se está discutiendo es precisamente la autorregulación. Parece un concepto demasiado fuerte porque precisamente habla de un código de ética de las empresas y de quienes forman parte de ella. La autorregulación no presupone ponerla por encima de la ley, porque los derechos de las audiencias están contenidas en la reforma constitucional y en la ley secundaria. Precisamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá darle seguimiento puntual a que ese código de ética en materia de autorregulación se lleve puntualmente. Esto va a generar también competencia, porque también la calidad de los contenidos deberá generar competencia. Mayor calidad, mayor competencia, mayor oferta, mejores ofertas. ¿Quién debe ganar? Pues la audiencia. No comprende esta minuta ni autoriza la autorregulación sobre derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y regulados en la Ley Federal de Telecomunicaciones, como les dije, sino sobre la libre determinación de los concesionarios establecer los valores de su empresa. El pueblo mexicano no es tonto, ¿eh? El pueblo mexicano sabe quién tiene calidad en sus contenidos y quién no, a quién desecha y a quién no, qué canal ve y qué canal no ve, qué estación escucha y cuál no escucha. Desde luego que sí, pero tampoco presupone cancelar en ninguna de las partes el cumplimiento absoluto de la ley, la observancia de la ley, en ninguno de los temas. Por lo tanto, en cuanto al defensor de las audiencias, se propone que los códigos de ética de los concesionarios regulen integralmente su actuación, lo cual no puede quedar fuera de la ley, ni mucho menos de la Constitución, que son las cosas que debemos dejar muy claras. Vuelvo a repetir, y en reconocimiento a la pluralidad y a la discusión, a los diferentes puntos de vista, aquí hay una discusión precisamente, pero de lo que se trata es de que vayamos avanzando lo más posible con la implementación de la mejor manera de esta reforma en materia de telecomunicaciones. Hay quien dice que esta minuta vulnera las fortalezas del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo no estaría de acuerdo, porque seguirá siendo el instituto quien dé seguimiento puntual a todo lo que establece la Constitución y la ley en materia de telecomunicaciones respecto del derecho de las audiencias. Finalmente termino diciéndoles, como en las ocasiones anteriores, en las reformas estructurales anteriores, que ninguna ley está acabada. Siempre habrá oportunidad y necesidad de caminar al ritmo de que la sociedad nos impone. Siempre habrá oportunidad de reformar las leyes para beneficio de los ciudadanos. Nosotros vamos a favor del dictamen. Muchas gracias, presidente. Había dicho que con el senador Pozo cerrábamos. Tengo dos solicitudes adicionales, la del senador Flores y la del senador de Médicis. Les pido comprensión para poder darles… Por hechos. Sí, por eso. Estamos pidiendo. Sí, dejas. Sí, por hechos. Ok. Senador de Médicis, primero senador Flores, me la pidió primero senador Flores.
Gracias, senador. ¿Hechos? ¿Le quiero dar? Adelante, por favor. Sí, adelante. Sí, miren, compañeros, mire, compañero que me antecedió en el uso de la palabra. Un código de ética necesariamente tiene que revisarse a la luz de los preceptos que le dan origen a este concepto, es decir, se tiene que actuar con profesionalismo, se tiene que actuar con base a principios, se tiene que actuar con base a la moral pública, es decir, toda una serie de elementos que configuran este concepto de ética. Pero ¿qué va a pasar si se modifica lo que aquí está planteado? Los concesionarios van a decir, pues me lo permite la ley, que yo diga lo que se me dé mi regalada gana, y aunque el Instituto Federal de Telecomunicaciones regule, pues no va a regular lo que la ley no le permite. Ese es el fondo del asunto. Por eso mi participación en este sentido. No podemos ir a apoyar una reforma como esta, porque, insisto, violenta derechos humanos. El árbitro tiene que sacar la tarjeta roja cuando lo considere pertinente y no cuando un código que hoy se pretende aprobar a partir de intereses particulares y de grupo se lo permita. Eso, compañeros, eso contradice todo lo que aquí se ha planteado en términos de que queremos que los derechos humanos estén salvaguardados. Muchas gracias. Senador Flores. Muchas gracias, presidente. Simplemente para compartir algunas reflexiones, yo adelanto que el sentido de mi voto en este dictamen será de abstención. Y será de abstención primero porque comparto la preocupación de la senadora Torres Peinbert de un inicio de poder tener mayor tiempo para poder analizar el contenido de este dictamen. Y no solamente es un tema de análisis, sino es un tema, como lo comentaba con el senador Raúl Gracia hace un momento, de permitir tener quizás mayor puntualidad en la regulación, en la forma en la que se le va a dar este tratamiento legal a lo que hoy se está discutiendo, que me parece que es de una trascendencia fundamental. Sin embargo, debo de decir también que soy un convencido de que en tratándose de la libertad de expresión, el ejercicio de esa libertad debe de estar por encima de la facultad reguladora del instituto. Lo creo así perdón, senador, déjeme terminar nada más el argumento. Lo creo así con una total y absoluta convicción, primero porque se trata efectivamente de una actividad concesionada. Y creo en el análisis en mi vida profesional y en mi vida académica, que la actividad concesionada, que es una actividad que se restringe de la posibilidad de los particulares de ejercerla constitucionalmente, así está previsto, es una actividad en la que los particulares no tienen esa libertad y le corresponde al Estado, por lo tanto, la definición primaria de los contenidos de esa actividad. Sin embargo, el Estado mismo tiene que propiciar, en el sentido más estricto de la palabra, en el ejercicio de sus facultades rectoras, tiene que propiciar la libertad de los particulares. Y precisamente creo que este es el caso en el cual el instituto tiene que tener una facultad reguladora que oriente el crecimiento, digamos, o la maduración de la audiencia, y no necesariamente tiene que tener una conducción hasta el último detalle
del contenido o de lo que se está transmitiendo. Y creo en ese sentido que lo mejor sería precisamente tener un debate mayor para saber si lo que se está hoy votando efectivamente permite que tenga esa conducción o no el IFETEL. Es decir, si se está dejando en una libertad que no solamente no respeta la libertad de, perdón, que respetando la libertad de expresión, deja suelta la posibilidad de que los concesionarios tengan una actividad que en el fondo, digamos, lastime o vulnere el derecho de las audiencias. Me parece, pues, simplemente con eso concluiría que deberíamos de tener un mayor tiempo de análisis para poder darle contenido a esta minuta. El senador de Médicis le quiere hacer una pregunta, ¿la acepta? Sí, adelante, por favor. Sí, solo preguntarle, compañero senador, si usted está de acuerdo en que al modificar lo que aquí está planteando, se deje en estado de indefensión a un tercero perjudicado, porque ese es el fondo del asunto. Es decir, no puede tu derecho violentar el mío. Es decir, hay una condición el espíritu de esta ley es precisamente eso, es decir, cómo salvaguardamos el derecho de los que están emitiendo alguna noticia por su condición de lo que sea, de las opiniones aviesas que muchas veces se generan y que, reitero, están prácticamente imposibles de hacer valer la réplica, ¿no? Mire, digo simplemente para concluir, a ver, lo que yo respondo a lo que usted me pregunta es precisamente que el contenido de esta minuta, lo que entiendo está buscando es recomponer o reconfigurar el orden respecto del cual el instituto emitió una serie de lineamientos que son restrictivos en un exceso de la facultad de la libertad de expresión. Lo que entiendo es que se está reconfigurando eso. A mí lo que me parece es que el Estado debe intervenir, pero debe intervenir en condiciones que fomente la propia maduración de la audiencia y que permita a la audiencia discriminar y distinguir los contenidos que está consumiendo. Creo que ese debe de ser el debate. El debate no debe de ser ni soltar absolutamente la facultad del instituto de poder determinar sobre ciertos contenidos, ni tampoco, por supuesto, darle al Estado a través del instituto la posibilidad de regular en exceso ese contenido. Creo que justamente ahí es donde debe de estar el debate. Por eso creo que debiéramos haber tenido mayor tiempo para haber discutido esto de otra forma. Okay. Un error mío, la senadora Silvia Martín me había pedido la palabra antes y no la había dado, entonces se la doy a la senadora Silvia. Perdón. Gracias, presidente. A mí nomás quería intervenir porque no me han contestado la pregunta de que quién hizo el dictamen, si los 3 secretarios o nomás uno. Ese es por un lado. Por otro lado, me queda muy claro que aquí hay una línea y hay una rapidez que quieren sacar por algo. Si todos los que están aquí presentes tuvieron tiempo de leer el dictamen, yo sí me pregunto, les quiero preguntar, ¿lo leyeron completito? Porque a mí no me dio chance. Y tercero, contestarle un poquito a mi compañero Héctor, y algunos también que han hablado de los lineamientos que son demasiados, que se han ido, que están excesivos. Pues esperemos a ver qué nos dice la Corte. Y una vez lo que nos diga la Corte, entonces ya actuamos. ¿Ok? Muchas gracias. Ahora sí, para cerrar, pido la palabra. Contesten, sí. Contesten los secretarios. La respuesta es: los secretarios elaboramos el documento en relación con la secretaria técnica que convocaron. Y desde luego se me ha comunicado el señor presidente de la Comisión de Comunicaciones, convocantes. La respuesta es esa. Ok, ahora sí. Los secretarios hicimos una moción al señor presidente en atribución a lo que establece el reglamento, como ya se comentó, pero para no generar mayor polémica, nosotros de verdad insistimos en que aquí se ha acreditado respeto a todas las posiciones.
es correcto. Esa es la vida parlamentaria y esa es la esencia de la vida parlamentaria. Lo que sí debo de reiterar es que esta minuta viene de la Cámara de los Diputados hace mucho tiempo. Pues no se ha hecho foros. Esta minuta tiene ya 3 meses. Y a usted, por ejemplo, veo que lo estudió muy bien porque tiene muy claros los datos de la minuta. Pues lo que vimos se ha expresado con una gran claridad y con una gran precisión, cosa que celebro. Es cuanto, y yo le pedí al señor presidente que pues, pregunte si ha estado suficientemente discutido. Gracias. Bueno, a ver. ¿Qué? Ya, don Víctor, pero breve, por favor. Parlamento abierto. Súper abierto. Yo insisto en este punto que no estaba en el texto vigente y que vino aquí. El código de ética será emitido libremente por cada concesionario. Eso es peligrosísimo, no nada más en la cuestión política, en la cuestión moral, en la formación de la gente. Los medios son tremendamente influyentes en la sociedad. Si bien muchos han bajado por ahora las redes diferentes que existen, siguen siendo muy importantes. Y sinceramente se los digo, muchos de los problemas que tenemos en este país, morales y políticos, se han debido a los medios. Morales y políticos se han debido a los medios. Y aquí los dejan libremente. Un país, ni muy, ni tan, ustedes dicen que había ¿mande? Sí, que el instituto se había pasado, pues aquí le dan bandera de corso a todos, Y como ya sabemos que el dinero es tremendamente peligroso para la ética y los códigos éticos, pues digo, yo no puedo estar de acuerdo. Punto. Okay. Ahora sí. Bueno, creo que estamos en un tema de un mapa de ajedrez que no hemos analizado. Aquí obviamente hay factores reales de poder, estamos hablando de un tema de gran trascendencia social, económica y cultural. Hicimos una reforma que teóricamente fue de gran calado y que en la mayoría de los puntos podemos estar orgullosos, pero que ha tenido, pues obviamente, deficiencias y que tanto los órganos, tanto la Corte, que hay quienes operan de una forma más influyente su integración, como el IFETEL, en mi opinión no han estado a la altura. Está el tema de tarifa cero en telecomunicación, aquí está este tema, y vemos este conflicto, es donde estamos en medio tratando de remediar algunas deficiencias que pudo haber en nuestra reforma. Creo que más que una confrontación, nosotros debemos de analizar el contexto integral de este tema. Creo que hay coincidencia que ni los lineamientos son los adecuados correctamente, creo que es un extremo, y un extremo también peligroso, como esta minuta, en mi opinión, y por eso voy a votar en contra, se queda corta. Es inadmisible, yo coincido en ese sentido, que el código de ética sea autoestablecido, que no se establezcan contenidos mínimos por disposición de ley en esos códigos de éticas. Hay un defensor de las audiencias que efectivamente tiene que tener una coordinación y una buena relación con el medio, pero no puede ser que esté totalmente a merced del medio, porque entonces no se convierte en un verdadero defensor de las audiencias. Está el tema de separar opinión de noticia, que como están los lineamientos, pues decir que el color blanco es bien bonito es una opinión, pero eso no afecta. Pero hay opiniones que sí afectan, sobre todo cuando las campañas se dan, cuando hay opiniones que se dan en campañas sistematizadas en contra de determinada plataforma o personaje. Y sí debería haber esa diferenciación, y esta minuta no lo tiene. Está el tema de sanciones, tanto en multa como en suspensiones. En los lineamientos es extremo, y los concesionarios dicen estaremos con el cuchillo al cuello permanentemente, porque pueden darse de forma catastrófica tanto en lo económico como en la suspensión. Acá se va al otro extremo y casi es nugatoria esta posibilidad de sanción. Entonces creo que en este sentido hay que reconocer dónde venimos para no cometer los mismos errores.
cada quien tiene su posición. A mí como presidente de la comisión, pues hay que transitar en esta pluralidad y ver cuál es la definición democrática de esta conformación de la comisión, Comisiones Unidas, y en su momento del Pleno. Mi opinión personal es que deberíamos de suspender, en su caso votar en contra, para poder hacer un trabajo del que nos sintamos orgullosos y no este, que en mi opinión creo que se va al otro extremo. Muchas gracias. Ahora sí pondré a votación. Por la relevancia del tema, pediría que sea por comisión y que sea individualizado de viva voz por cada uno de los integrantes de las mismas. Empezaremos por la comisión. Bueno, pues yo soy nuevo. No, en las constitucionales es por disposición de ley. En las leyes ordinarias es optativo. Ok. Ok. Sí. Senador Raúl Larón Pozos Lan. Por favor. Senador Ángel Benjamín Robles Montoya. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez. A favor. Senador Marco Antonio Blasquez Salinas, ausente. Senador Ismael Hernández Deras. A favor. Senadora Lilia Guadalupe Melodio Reza. Senador Víctor Hermosillo y Celada. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri. A favor. Senador Rabin Ranat Salazar Solorio. Ahorita viene, a ver si viene. Senador Fidel de Médicis Hidalgo. Contra. El de la voz. En contra. Queda 1, 2, 3, 4. Perdón, sí, me faltó una hoja. Senadora Anabela Costa Islas. Senadora Andrea García. Senadora Carmen Dorantes Martínez. Senadora Hilda Ceballos Llenenas. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 a favor, 1, 2, 3, 4 en contra. Se aprueba con 9 votos a favor y 4 en contra de la Comisión de Comunicación de Transporte. Por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora, senadora Mariana Gómez del Campo, senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, senador Jesús Priego Calva, senador Miguel Ángel Chico Herrera, senador Jesús Casillas Romero, senadora Marcela Torres Peinbert, senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo, senador Ernesto Rufo Appel, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, senador Gerardo Flores Ramírez. A favor. El senador Blasquez no se encuentra. Y el de la voz en contra. Son con 7 votos a favor y 5 en contra, se aprueba por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Pero voy a permitir. Senador Rabin Ranat, ¿en qué sentido? Okay. Entonces queda 9 a 5. Por la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Héctor David Flores Ábalos, el senador Benjamín Robles, el senador Manuel Cavazos Lerma, el de la voz a favor, 2 a favor, 1 en contra. Okay. Se aprueban los dictámenes por las 3 comisiones unidas y en consecuencia pues se da por clausurada esta sesión. Muchas gracias.